Hola, bienvenidos. ¿Les parece si esperamos hasta el cuarto por si falta sumarse alguien más? Al chisme. Tengo que decir que bueno, hasta el principio, hola, gracias a todos por venir. Soy Camila, somos del Proyecto Económicas. Estamos haciendo un montón de talleres, los pueden ver en nuestras redes sociales. Eh, Nada, vamos a tener hoy el de Power Automate. eh, eh, que nada, que usen el micrófono, que escriban y que también del 20 al 24 va a haber elecciones en la facultad, se vota consejo directivo entre estudiantes y les gustan nuestras propuestas, que nos voten. Yo soy profe, preséntame, Camila. Soy estudiante de limpieza.
Bueno, arrancamos. Bienvenidos a todos. Me presento, yo soy Camila, soy estudiante de licenciatura en Economía, soy de Proyecto Económicas. No sé si nos conocen, pero venimos haciendo una serie de talleres informáticos a lo largo de estos años porque creemos que son importantes para complementar nuestra formación y que no están contemplados en los planes de estudio y que también son buenos para sumar a nuestro currículum. Así que por eso todos van a tener certificado de asistencias que lo van a poder encontrar al final. Lo voy a estar mandando por el chat. Así que nada, hoy vamos a estar con el taller de Power Automate. La idea es que participen, así que pueden usar el micrófono, dejar las consultas en el chat. Eh, Así que nada, por último comentarles que no sé si sabían que del 20 al 24 de abril van a haber elecciones de centro de estudiantes y consejos directivos. Así que nada, si les gustan nuestras propuestas, si les interesa lo que hacemos, también van a poder encontrar todas nuestras redes sociales. Eh, Nada, pueden acompañarnos con su voto. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a Marco, que es quien va a estar dando el taller. Bueno, muchas gracias, Cami. Bienvenidos todos. Hoy vamos a estar viendo una herramienta un poco diferente a las que venimos viendo en lo que es esto del club de datos, eh, que capaz no es tan conocida. Es una herramienta que está muy buena también por eso, porque no es tan conocida. Se puede usar mucho en los trabajos también. Yo lo he usado bastante. Y está bueno porque nos va a permitir ahorrarnos tiempo, simplificar cosas. Sí, ahora yo les voy a compartir una pequeña presentación. Díganme si se ve. Creo que ahí se está viendo. Y vamos a lo primero. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy, que es Power Automate. Muchos habrán entrado acá y se estarán preguntando eso. Vamos a ver un par de cositas antes de empezar la clase. O bueno, antes también de empezar con Power Automate. Vamos a ver cómo crear un flujo, que ya vamos a ver lo que es. Y después vamos a ver un par de ejemplos que les pueden ser útiles como para empezar a usar esta herramienta. En primer lugar, ¿qué es Power Automate? Es un servicio de Microsoft que nos va a permitir automatizar tareas y bueno, procesos de negocio básicamente. ¿Sí? Hay dos versiones, una que es Power Automate Cloud y otra que es Power Automate Desktop. La versión de Cloud es una versión online que tiene un montón de conexiones con Excel, con SharePoint, con Outlook, ¿sí? Cualquier herramienta de Microsoft. También tiene conexiones con herramientas fuera de Microsoft, eso lo vamos a estar viendo. Y después está la versión desktop, que es la versión de escritorio. Entonces es una aplicación que se descarga. La diferencia principal es que Power Automate Cloud, que sería en la nube, lo que nos va a permitir es hacer flujos o automatizaciones que estén más relacionadas a procesos, quizás, a cosas que nos estamos ahorrando tiempo, más del estilo mandar un mail, descargar reportes, ¿sí? Y la de escritorio, desktop, es más para interactuar con, por ejemplo, aplicaciones o páginas web. En un caso puede ser entrar a la página del banco y descargar algún archivo, ¿sí? Eh, o automatizar clics en una página. Eso sería más para el lado de desktop, que es lo que se llama automatización RPA. Nosotros vamos a estar viendo lo que es el de la nube, por lo menos en la clase de hoy, y un poquito qué podemos hacer. Esto sí es importante decirles que es una herramienta gratuita, pero que tiene funcionalidades premium. Es decir, nosotros vamos a tener un montón de funcionalidades ya por defecto. Ustedes pueden entrar con la cuenta de Microsoft. Yo en la clase de hoy voy a hacerlo con la cuenta de la Facu, pero pueden usar cualquier Outlook, cualquier mail, no, es indistinto. Tiene funcionalidades premium, ¿sí? Tiene una versión paga que se paga todos los meses. Creo que son unos $15 por mes, que quizás para nosotros como personas nos puede resultar caro. Pero si ustedes trabajan en una empresa, a la empresa quizás no le resulte tan caro pagar $15 por mes o no le impacte tanto sus finanzas y tengan la oportunidad de usar estas funcionalidades como extra. La van a poder usar desde el link make.powerautomate.com. Ahora lo vamos a estar viendo, no hace falta que entren ahora, pero ténganlo como
de referencia para después, cuando lo vayan a usar o vayan a probarlo. Antes de empezar, sí quería hablar un poco de cuál es la idea atrás de automatizar. Yo en el PPT puse filosofía, es una palabra que queda un poquito grande, pero sí quiero que piensen qué se puede automatizar, cuándo, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con automatizar? Bueno, simplificar procesos, ¿sí? Cosas que nosotros hacemos a mano, que llevan tiempo, que parece una tontera, pero si una actividad nos toma 10 segundos, ya en 6 veces que la hicimos nos tomó un minuto. Y es como que se van sumando los chiquitos pedacitos de tiempo y te van comprimiendo el horario laboral, cuando generalmente vamos a trabajar de analistas, vamos a trabajar pensando cosas, pensando soluciones, más que específicamente cargar un Excel o cargar un dato. Y si podemos automatizar eso, mucho mejor. Esto nos lleva a mejorar los tiempos, ¿no? Obviamente, una actividad que se hace, que como dije, tarda 10 segundos, se hace un montón de veces, se suma, pero además esto permite que las actividades sean más rápidas, no solo que no tengamos que hacerlas, y también reducir el error humano. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros vamos a estar trabajando con números y vos vas a estar 8 horas viendo números en una pantalla. Bueno, al final del día ya algún error vas a haber metido y vas a tener que volver, corregirlo. Siempre corregir los errores lleva mucho más tiempo que hacerlos, obviamente. Entonces, la automatización de estos procesos nos permite que a la computadora le damos un guión a seguir y va a seguir el guión. Después, si el guión está bien escrito o mal escrito, ya es otro problema a resolver, pero va a ser siempre eso. Es muy importante entender cuál es el proceso del negocio cuando vamos a automatizar. Si no podemos decir, llego a un trabajo, el primer día, che, quiero automatizar todo. Tenemos que entender qué estamos haciendo, por qué, a quién se lo envía, por qué se hace, cómo se hace, porque eso es lo que nos lleva a poder achicar las cosas. Y esto me lleva a mi siguiente punto, que es esquematizar los procesos. ¿Sí? Les voy a mostrar rápidamente, igual nada del otro mundo, cómo armar más o menos un esquema de lo que vamos a automatizar. Yo lo que hacía mucho era armar esquemas del proceso actual, ¿no? Antes de la automatización, que esto nos permite ver los cuellos de botella, los puntos donde capaz se traba más, lo que más tarda, o los puntos donde decimos, che, acá puede entrar este herramienta. ¿Cuándo, cómo y por qué automatizar? Procesos que sean repetitivos. Como dije, mandar un mail, cargar algo en un Excel, descargar un archivo, ¿sí? Cosas que, de nuevo, sean siempre iguales, que sean lineales, ¿sí? Que no sea, che, hoy se hace así y mañana, bueno, es como muy ad hoc, entonces hoy se hizo así, pero mañana vemos de otra manera. Hay procesos que obviamente no se van a poder automatizar porque requieren mucho de esto de pensarlo en el momento, de tomar a ciertas decisiones, y esos son los procesos que no vamos a automatizar, sino los que sí vamos a automatizar son, bueno, tengo que hacer esto, después esto, ¿sí? Por eso es importante el esquema, porque nos permite entender qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y sujetos a error, ¿sí? Como dije, reducimos el error humano, entonces procesos donde se copian números, por ejemplo, es muy útil, o armar reportes de manera automática con ciertas variables. Son cosas que están buenas y que nos permiten como automatizar o que pueden ser automatizadas. Son procesos que, si los hacemos a mano, llevan tiempo. De nuevo, insisto, mandar un mail capaz nos lleva 2 minutos, mandar 10 mails nos lleva 20, ¿sí? Los tiempos van sumando y más cuando se empiezan a aplicar las cosas que hacemos. Dicho esto, pasamos un poquito a qué es la esquematización. Yo tengo una herramienta, o bueno, no la tengo yo, está disponible en internet, que es drawio.com, que a mi entender, o por lo menos hasta las que probé yo, es la más intuitiva, la más sencilla para armar esquemas. ¿Sí? Esa es una fotito un poco de la app para que la vean. Tiene una aplicación de escritorio, pero yo siempre la usé desde la página. Y acá tienen
un poco un ejemplo de un esquema y un par de símbolos. La idea no es que vean esto y aprendan los símbolos o cómo hacer un esquema, sino que sepan que esto es una cosa que existe y que bueno, después pueden volver al PPT y revisarlo si quieren. Pero lo que nos permite es decir, bueno, tenemos tal proceso, arranca acá, pasa esto en el medio, pasa esto, tiene que ir acá, tiene que ir a buscar esto, termina así, listo. O acá se repite tal acción, o dependiendo de esto pasa esto. ¿Sí? Es porque hoy voy a mostrar automatizaciones muy sencillas, muy cortitas. Pero realmente se pueden hacer cosas muy complejas y a medida que le vamos agregando capas de complejidad, es más difícil seguirle el ritmo si no lo tenemos esquematizado. Acá hay un ejemplo de lo que vamos a ver un poco hoy. Fíjense, el esquema es inicio. Bueno, se crea un archivo. Ok, ¿es un archivo de Excel? ¿Sí o no? Si es un archivo de Excel, ¿qué pasa? Si no es un archivo de Excel, ¿qué pasa? ¿Sí? Si se llama de tal manera, ¿qué pasa? Y ahí termina. Como ven, es muy sencillo, pero ya el diagrama como que empieza a complicarse. Y esto también nos permite encontrar, como había dicho, los cuellos de botella, pero también los errores, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una automatización, cuando corremos el programa de Automate, capaz que falla en algún lado y tener el esquema nos va a permitir entender por qué falló y qué hay que cambiar. Sí, es como para que se empiecen a agarrar esta idea de automatizar las cosas, de cómo pensarlo, ¿sí? Bien, ahora vamos a demostrar la herramienta, como lo dice en el PPT. Yo ahora les voy a compartir otra pestaña que va a ser esta. Díganme si ven, yo creo que sí. Esta es la página de Power Automate, ¿sí? Ustedes ponen Make Power Automate y les va a aparecer esto cuando ingresan con su cuenta. Fíjense que acá aparece Environments, Facultad de Ciencias Económicas. Nada, eso es porque entré con la cuenta de la Facu. Si entran con otra cuenta no van a ver eso, pero van a igual ver la página del mismo modo. Yo acá les recomiendo que la usen así en inglés. Se puede poner en español, pero la verdad es que la traducción de Microsoft es como... eh, es muy mala. Entonces hay como acciones que por la traducción no se entiende bien qué hacen y me parece que va a ser mejor que la trabajen en inglés y si no tienen tanto dominio pueden buscar la traducción de lo que están haciendo en el traductor de Google o lo preguntan a la IA en vez de usar la traducción directa de Microsoft, que es como una traducción muy lineal, no sé muy bien cómo la hicieron, pero no es muy didáctica. Bien, como pueden ver, Microsoft primero nos da la opción de crear la automatización con Copilot. Esto yo no lo recomiendo. Encuentro que da muchos errores porque es muy difícil explicar bien qué hay que hacer. Eh, y aparte, por ejemplo, acá dice, cada mes copiar todos los archivos de una carpeta a la otra. Es como que, ok, lo creas, pero después tenés que entrar a especificar cada carpeta y es como que, no sé, no le encuentro mucho el sentido. Nosotros vamos a ir a la parte de Create, crear. Y acá van a ver que tenemos un montón de opciones de cómo empezar y un montón de plantillas, ¿sí? Estas plantillas son creadas o por Microsoft o por la comunidad eh, y están separadas en categorías, ¿sí? En email, notificaciones, aprobaciones, ¿sí? Nada, pueden ir probándolas para ver qué hacen. Eso está bueno, como ir viendo qué se puede hacer. La idea de esta clase no es que nos metamos en súper profundidad, sino que ustedes tengan las herramientas para poder empezar a usar la herramienta. Bueno, vamos. Tenemos distintos tipos de flujos, ¿sí? Flujo es lo que llamé guión hoy. En Power Automate un flujo es lo que se ejecuta. Pueden ser flujos automáticos que se activan cuando pasa un evento, un flujo instantáneo
que lo activamos nosotros, que sea el cronometrado, cronogramado, no cronometrado. Es decir, por ejemplo, le digo pasa todos los viernes. Y después tenemos estas tres opciones, que esta es la de Copilot, la de escribirlo para que te lo diseñe. La del escritorio, no tiene mucho sentido porque no vamos a ver la del escritorio. Y esta que se llama Process Mining, que lo que permite es revisar los flujos y Microsoft te dice, bueno, en este punto están tardando mucho, en este punto tardan menos, qué diferentes versiones de flujos se ejecutaron, etcétera. Que no es algo que vamos a ver hoy, pero está bueno que sepan que existe. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, empezar acá, hacer un automático, y fíjense que acá, bueno, obviamente le podemos poner un nombre, mi flujo le vamos a poner, y acá nos dice, bueno, ¿cuál es el disparador que querés elegir? ¿Sí? Acá hay un montón de disparadores, que esto es lo que hace que se ejecute el flujo. Por ejemplo, en SharePoint, cuando se sube un ítem nuevo, ¿sí? Un archivo, o tenemos un Forms, cuando llega una respuesta, por ejemplo, si no, cuando llega un mail, cuando escriben un mensaje en Teams, cuando se agrega un evento en cierto calendario, ¿sí? Fíjense que hay un montón de conectores que yo acá le voy a poner skip, a saltear, y nos va a llevar a esta pestaña que es como en blanco, ¿sí? Este es el constructor de flujos. Yo le pongo agregar un conector, un disparador. Fíjense todos los que hay. O sea, hay realmente cualquier cantidad y hay conexiones con cosas fuera de Microsoft, ¿sí? Eh, es realmente un mundo esto. Sí es importante esto que mencionaba yo de las funcionalidades premium. Fíjense los que tienen un diamante. Va a ver muy chiquito en el Meet, pero bueno, estos que tienen un icono acá, quiere decir que son funcionalidades premium, que sí hay que tener la licencia para poder usarlas. ¿Sí? Nosotros vamos a usar los clásicos hoy. eh, y nada, la idea es que sepan que existe de nuevo. También, fíjense que si nosotros entramos a alguna de estas, por ejemplo, OneDrive for Business, eh, tenemos las distintas opciones de disparadores, cuando se crea un archivo, cuando se modifica. Y fíjense esta que dice for a selected file, ¿sí? Que quiere decir para un archivo seleccionado. Que esto es, estamos en OneDrive y le hacemos clic derecho a un archivo, nos va a aparecer una opción de ejecutar el flujo. Nada, sepan que existe nada más y eh, de nuevo, la idea es que ustedes empiecen a agarrar un poco qué es lo que se puede hacer y que empiecen a pensar que es posible hacer. Esta es un poco la creación de un flujo. Yo voy a volver para atrás. Esta es la Hola, pestaña. perdón, ¿te puedo hacer Sí, una pregunta? sí. ¿En base a qué elegís los distintos tipos de conectores? Bueno, eso va a depender de qué es lo que querramos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo en Excel, ¿no? Guardado en OneDrive, y queremos, no sé, suponete que es una lista de movimientos del día de una cuenta. Queremos que las filas que vayamos agregando ahí se guarden en otro archivo y se mande por mail, o que algunas filas se manden, ¿sí? Ahí usaríamos un conector de Excel o un disparador de Excel, ¿sí? Siempre va a depender de con qué querramos interactuar y Claro. desde dónde querramos que empiece el flujo. Ok, bueno, gracias. No, de nada. Ahora vamos a ver dos ejemplos. ¿Sí? Yo preparé de nuevo, son muy sencillitos. Eh, el primero que tengo es envío de mails, ¿sí? Cuando lo cliqueamos, esta es como la pestaña de eh, como un monitor de la situación, ¿no? Fíjense que acá tenemos cada vez que corrió el flujo.
Yo estoy haciendo pruebas para ver que esté todo ok, por eso aparecen en todas las pruebas. Fíjense que, por ejemplo, una falló. Podríamos entrar ahí a ver por qué falló, ¿sí? Si quieren, una vez que termine de mostrar cómo está armado, lo vemos. Fíjense que nos va a pedir una conexión, ¿sí? A, por ejemplo, OneDrive. Yo le voy a poner editar, así vemos qué hay adentro de esto. Y este flujo es el mismo que el esquema que mostré en el PPT, ¿sí? Que lo que hace es, cuando subimos un archivo en OneDrive, se manda un mail, si el archivo es de cierto tipo. Nada del otro mundo. Fíjense que acá, en este caso, hicimos o usamos el disparador cuando un archivo es creado de OneDrive. Sí es muy importante que si ustedes entran con la cuenta de la facultad, van a usar OneDrive for Business, OneDrive para negocios, porque es como una cuenta organizacional. Si usan la cuenta personal, hay otra opción que es OneDrive solo, que básicamente tiene los mismos conectores, o sea, no es que hay algo muy diferente. Eh, pero bueno, qué sé yo, está armado así. Hay algunas cosas que ustedes van a ver y van a decir, che, ¿esto por qué está armado así? Igual, porque lo armaron así, básicamente. Eh, Acá en el disparador vamos a tener parámetros, configuración y después tenemos Code View, que esto es como la vista en código. Eh, Nada, no lo vamos a usar. Y sobre el conector, que acá te dicen básicamente qué hace o cómo lo hace. Fíjense que este dice, bueno, OneDrive for Business. Y esta operación dispara un flujo cuando se crea un nuevo archivo en una carpeta. Si el archivo es demasiado grande, o sea, mayor a 50 megas, no lo va a ver, ¿sí? Lo va a saltear. Y fíjense que aclara también, si movemos un archivo dentro de OneDrive, no se considera como un archivo nuevo. Entonces, en esta pestaña de About o Sobre, es como que nos da un poquito más de info de qué hace el conector. Porque quizás el nombre es muy descriptivo, nos dice qué hace, pero bueno, siempre tiene esas pequeñas cosas que quizás, bueno, ustedes están cargando el archivo mayor a 51 megas y dicen, uy, no me anda el conector, no me anda el disparador, ¿qué pasa? Y bueno, es porque tiene ciertas limitaciones. Vamos a ver entonces la pestaña de parámetros. Fíjense que acá nos pide una carpeta. Si clicamos Open Folder y vamos navegando adentro de todas las carpetas que hay. Yo, por ejemplo, acá usé la del taller Automate. Eh, Nada, como para tener una carpeta donde guardarlo, pero si ustedes de nuevo están en su trabajo y viene su jefe y les dice, che, necesito que me hagas una automatización para esto, acá verían las carpetas de la oficina, ¿no? Y después tenemos más parámetros, por ejemplo, incluir subcarpetas o infer content type. Yo esto no le daría mucha bola. Eh, sí va a haber conectores o disparadores, que vamos a ver un montón de parámetros, algunos con menos, algunos con más. Nada, los vamos a ir ajustando dependiendo de nuevo qué es lo que necesitemos. Acuérdense que esta automatización, este flujo en particular, lo que hace es cuando creamos un archivo en OneDrive, o sea, cuando lo subimos, se va a mandar un mail si cumple cierta condición. Acá vamos a ver, le voy a poner a agregar, ¿sí? Y Automate tiene algunas herramientas que dice Built-in Tools, ¿no? Herramientas que ya vienen con Automate. Y lo que me va a interesar son las herramientas de control. Control principalmente la de condición. Si usaron Excel, hay una función que es la función si, o sea, si pasa esto, si hace esto. Nada, es similar. Después tiene más cosas, pero generalmente vamos a más que nada usar la de condición porque, de nuevo, son procesos lineales. Si se cumple esta condición pasa esto y si no se cumple pasa esto otro. Quizás tengamos que revisar varias condiciones. Nada.
Acá usamos el de condición, ¿sí? Tiene la opción y la opción O. La opción I es para que se cumplan dos condiciones. O sea, se tienen que cumplir todas las condiciones que pongamos acá para que continúe el flujo y vaya por el camino verde. Y si le ponemos O, con que se cumpla alguna de las condiciones, acá yo tengo una sola, pero supónganse que hay 10 condiciones. Si yo le pongo I, es como un filtro súper exigente. Che, se tiene que cumplir todas estas. Que quizás lo queremos, y lo necesitamos para algún flujo particular. O quizás no. Como solo tiene las opciones de I u O, yo acá le pongo O para que, bueno, cuando se cumpla una condición, que es la primera, ¿sí? Siempre te pone por lo menos dos condiciones. Yo pongo la primera nada más. Acá tuve que usar una cosa un poco estrambótica y, y esto es importante. Eh, Primero vamos a ver con otra cosa. Fíjense que acá me dice, bueno, elegir un valor para chequear. Si la condición es si se cumple tal cosa. Entonces primero vamos a tener que evaluar un valor. Y fíjense que dice valor dinámico. Dynamic value. Dynamic content. Dynamic content o contenido dinámico o valor dinámico se refiere a cosas que vienen de pasos anteriores en el flujo. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro disparador era cuando se crea un archivo. Y ese disparador va a tener un montón de valores. Por ejemplo, el nombre del archivo, la ruta de donde está guardado, el tipo de contenido que es, ¿sí? Si es un XLS, si es un Word. Entonces, es como que lo importante es que son cosas que vienen de otros disparadores o de otras acciones en el flujo. Por ejemplo, la que está acá abajo que dice enviar un email también va a generar contenido dinámico, ¿sí? Esos son valores que podemos usar o no, quizás no los usamos. Algunos generalmente vamos a usar porque por algo pusimos esa acción o ese disparador, ¿sí? Y sé que esta parte es como medio confusa, medio complicada, pero lo que quiero que se queden es tanto las acciones como los disparadores, que disparadores, el primer paso, ¿sí? Lo que inicia todo. Y la acción es todo lo que viene después, generan estos valores que podemos usar para cosas. Nada más. Yo en este caso le tuve que poner una función medio extraña porque el nombre del archivo venía codificado, no venía así de una. Y esto les puede pasar con Automate. Es una herramienta que está en constante desarrollo de Microsoft. De hecho, hace no tanto se llamaba Microsoft Flow en vez de Power Automate. Por eso se llaman flows también. Entonces, hay cosas como que un poco quedan del legado, vieron, como que vienen de antes, quizás que no están tan actualizadas porque no llegaron a actualizarlo todavía. Entonces, muchas veces las cosas como que tenemos que buscarle la vuelta. En esto, ChatGPT, Copilot, cualquier herramienta de IA los puede ayudar, ¿sí? Yo recomiendo más googlear porque capaz el problema es muy específico y muchas veces, como son cosas que van quedando en las actualizaciones que todavía no se cambiaron, a alguien ya le pasó, ¿vieron? O sea, es muy difícil que seamos los primeros que nos pasa un error. Entonces, googleándolo o buscando en YouTube, podemos encontrar la solución. Y es importante que agarren como esa gimnasia de buscar soluciones. En este caso, lo que nos pasaba era que cuando quería revisar el nombre del archivo, venía codificado. Entonces yo le puse esta función
que lo que hace es decodificar el nombre, nada más. Porque imagínense que aparecía todo un código de letras y números. Y lo que yo hago es cambiarlo a, bueno, a texto, que vuelva a ser como era originalmente. Yo acá le puse, bueno, si el nombre del archivo contiene movimientos, que movimientos es el nombre del archivo, acá hay un montón de opciones, ¿sí? Contiene, no contiene, es igual, es mayor, empieza con, termina con. Yo le puse contiene porque quizás el archivo se llama movimientos 1, movimientos XLS, movimientos final enviar, movimientos imprimir. Entonces, bueno, como yo quiero evaluar si es el archivo de movimientos, le puse así. Una vez que se cumpla la condición, ¿sí? Si se cumple, se va a mandar un email. Acá puse mi mail, pero bueno, sería el de superior de ustedes o quien tenga que recibirlo. Asunto, movimientos de la cuenta. Nada, un mail súper genérico, ¿no? Estimados, envío los movimientos de la cuenta del día de la fecha, saludos. Y acá van a ver que tenemos un montón de parámetros. Eh, enviado desde, ¿no? O con copia oculta. Cosas que le podemos agregar. Y adjuntos. Fíjense que acá en adjuntos va con dos parámetros. Uno que es el nombre del archivo. Que acá si le ponemos el nombre codificado no le hace nada. Se va a mandar con el nombre sin codificar. No sé muy bien por qué. Es de esas cosas que yo les digo que, bueno, está hecho así, está hecho así. Y después, el contenido del archivo, fíjense que también es otro valor dinámico de estos que hablábamos, ¿sí? Para que vean un poco cómo se ve, yo voy a Profe, agregar otro. Sí, consulta, porque antes quería hablar, pero me parece que no se me escuchaba. Le quería avisar que en el chat le preguntaron cosas. a ver, gracias. Intenté entrar con mi cuenta de Outlook, pero no me dejó, solo se puede empresarial. No, se debería poder con la misma. Yo entré con una personal. Eh, pero bueno, si no les están dando, pueden probar con la de la UBA. La verdad que es lo mismo. O sea, no es que tenemos más cosas por usar el mail institucional o menos cosas por no usarlo. Puede ser que lo hayan cambiado también. La verdad es que para el taller yo entro con el de la Facu y después con el trabajo entro con el del trabajo. Entonces, puede ser que lo hayan cambiado. Gracias por avisar que habían dejado comentarios. Bueno, volviendo, acá yo le puse agregar un nuevo adjunto. De nombre del adjunto, fíjense que le vamos a agregar contenido dinámico, nombre del archivo, file name, y en contenido dinámico, file content, ¿sí? No tiene mucho misterio, es bastante descriptivo. Em, También tiene el parámetro de responder a y de importancia. Nada, son cosas con las que podemos jugar. Sí, estos son todos los parámetros. Hago una pregunta. Sí, Aparte, o sea, vos ahí escribiste, ¿no? Lo que querés que responda el mail. sí. ¿Se puede adjuntar algún archivo que vos querés enviar también de forma automática? Claro, justamente lo que estamos viendo es eso. ¿Ves que acá dice attachments, adjuntos? No sé qué también se ve en la presentación porque capaz se ve medio chiquito. Pero esto nos permite agregar ítems em, que hayamos traído, entre comillas, al flujo a través de algún conector o alguna acción o algún disparador. ¿Sí? Pero fíjate que acá le cargamos como adjunto el archivo que originalmente creamos y es lo que disparó este flujo. Que ahora lo voy a mostrar un poco en acción cómo es. Pero sí, sí se puede. Y de hecho lo vamos a hacer.
yo después no necesariamente tiene que ser un archivo que sea el que lanza el flujo, ¿sí? Esto sí es capaz importante destacarlo, porque podríamos poner otra acción de SharePoint eh, que sea obtener los archivos de tal carpeta de SharePoint, ¿ven? Eh, y nos va a generar otro contenido dinámico que podamos mandar por mail. Acá me parece cambiar conexión porque no conecté SharePoint, solo había conectado OneDrive. Eh, pero acá le diría, bueno, conectar de nuevo a la cuenta y listo. ¿Sí? Eh, pero nada, sepan que cualquier cosa que esté acá en las acciones va a estar. Si ponen estándar, les va a filtrar por las que no son pagas. Así que eso está bueno como para no ilusionarse, porque muchas veces me pasó que vi algo que dije, uy, esto me soluciona, y después vi que era paga. Pero nada, aparte tiene vinculación con Copilot, con Excel, está bueno. Tiene muchas cosas. Bien, ¿alguna duda hasta acá de cómo venimos haciendo el flujo? ¿Algo particular que no haya quedado muy claro? Sé que es bastante complejo, es una herramienta nueva, es distinta aparte. No es un Excel que capaz venimos usando hace rato, que mal, bueno, más o menos lo sabemos usar. Sino que es como algo bastante nuevo y distinto. Así ya pasamos a la demostración. Bueno, voy a mostrar entonces. Ya acá tengo abierto la carpeta de OneDrive. Yo había puesto acá Azure Automate, enviar. Eso lo que va a hacer es revisar cada vez que subamos un archivo a esta carpeta que se llama enviar, ¿sí? Si yo subo un archivo que no sea el que tiene que ser, así como está, va a llevar a la condición falsa, ¿sí? Que no la había mostrado, pero mostrémosla. Yo puse acá, estimados, no hubo movimientos. Saludos, ¿sí? Y, y esto puede ser un problema, porque piensen que yo cargo un archivo acá, ¿no? En la carpeta enviar, que no es el de movimientos. Subo otro. ¿Qué va a pasar? Se va a enviar el mail de la condición falsa, porque esta condición solo revisa si el archivo se llama movimientos. Y si no se llama así, mando un mail que dice no hubo movimientos. Que no es del todo correcto eso, ¿no? Porque capaz subimos un archivo por error y se manda ese mail. Y acá está la parte importante de, che, esquematizar el flujo, fijarse bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? De nuevo, entender bien el proceso de negocio. Acá obviamente que no pasa nada porque es un taller y está armado para que yo le suba el archivo movimientos nada más. Pero vamos a hacer la prueba con otro archivo después, así ven lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a agarrar acá, yo le voy a subir un archivo llamado movimientos. Yo le puse contenido, pero acá no se va a ver, pero lo voy a actualizar, así aparece. Nada, le puse contenido, movimientos X, compras, gastos. El archivo podría estar vacío, no hay nada en el flujo que revise si tiene algo o no. Eso podría ser otra condición, ¿no? Que es quizás que se abre el archivo, si se llama movimientos, que revise si tiene algo adentro y si tiene, enviarlo y si no tiene, no enviarlo. Pero vamos a ver acá en el mail, eh, o vamos a volver para atrás, en el flujo, y vamos a ver que acaba de correr y fue un éxito. Entonces yo en el mail
efectivamente vería de Marco, llegó un mail que dice movimientos de la cuenta, con importancia alta, esto lo había puesto en los parámetros, creo que no lo mencioné, pero bueno, es un parámetro que podemos tocar. Estimados envío los movimientos de la cuenta, y si lo abrimos vemos que tiene el mismo contenido, si no es que se pierde el contenido, que hay un error, nada. Obviamente que si nosotros le ponemos más condiciones y más salvaguardas, digamos, como esto que mencionaba, de, bueno, se abre, revisamos si efectivamente se llama movimientos. Bueno, si se llama movimientos, veamos que tenga movimientos, ¿sí? Porque quizás si yo ahora agarro y vamos a hacer la prueba, vamos a cargar un archivo que no sea movimientos. Ahí ya se subió. Y ahora va a correr de nuevo. Y va a correr de nuevo porque se creó un archivo, ¿sí? Creo que me va a llevar a la bandeja de entrada. Ahora lo vamos a ver. Tatán, tatán. Quizá no. Ujú. A veces está. Mm, 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 mm. A ver. Quizás sí tenía el chequeo. No. Um, ahora. Aquí está. Ahí sí corrió, fíjense. Ven, esta que hice hace 2 minutos es la primera que corrimos. Y esta es la segunda. Y fíjense que me llegó el mail. Movimientos del día. Estimados, no hubo movimientos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el flujo? Y vamos, les voy a mostrar. Venimos a la pestaña Power Automate. Y si hacemos clic en el flujo no, en la instancia, digamos, o la vez que corrió, fíjense, me da más información. Bueno, ¿se cumplió esto? Sí. ¿Se cumplió la condición? Sí. No de que se cumplió correctamente o como queríamos, sino que se hizo, ¿no? Y acá fue falso, ¿sí? ¿Y qué pasó? Acá hubo un error donde nosotros cargamos un archivo que no era y como el flujo solamente revisaba si se llamaba movimientos y en base a eso decía si hay movimientos o no, mandamos un mail diciendo que no hubo movimientos. ¿Y realmente no hubo movimientos? ¿O el flujo estaba mal armado o sin las suficientes salvaguardas como para corroborarlo? ¿Sí? Por esto es importante esquematizar, probar, ver cuáles o pensar cuáles son los casos que pueden ocurrir, porque obviamente acá era un flujo muy sencillo donde lo estamos haciendo para el taller y que ustedes vean, pero enviar un mail que dice, che, no hubo movimientos hoy en todo el día, y en un trabajo no puede pasar, ¿no? Entonces, es importante que prueben las cosas. Eh, yo por eso siempre, cuando hago pruebas de mandar mails y eso, me lo mando a mí mismo y cuando ya hice todas las pruebas necesarias, recién ahí le pongo a la gente que le tiene que llegar de verdad. Eh, pero bueno, este sería el primer ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se vio bien cómo es, qué es lo que hace o cómo revisarlo? Si estamos OK, sigo con el próximo ejemplo. Bien, acá quizás en este momento ustedes piensen que este ejemplo como que está medio desconectado de la realidad o digan, bueno, ¿por qué quiero cargar en una carpeta un archivo y que se mande por mail? Digo, para eso escribo el mail y le adjunto el archivo. Pero quizás sea un archivo que la automatización no sea
solo que se manda el mail, ¿sí? Sino que el archivo se crea automáticamente. Y a partir de eso se manda a quien se tiene que mandar. O todos los viernes se manda, ¿no? Nosotros al principio habíamos visto que un disparador era cronogramado, ¿sí? O sea que puede hacerse todos los martes, todos los lunes, o una vez por día. Un ejemplo podría ser, se me ocurre ahora, tener una carpeta con toda la bibliografía de las materias y que todos los lunes te mande un mail que diga, esta es la bibliografía que hay que leer para esta semana, tal, tal, tal y tal texto. ¿Sí? Un ejemplo práctico para la facultad. O mismo, cargamos toda la fecha de exámenes y le decimos, bueno, cuando falte tanto tiempo para una fecha de examen, mandarme un mail avisándome, tenés un examen en 2 semanas, en una semana, o una entrega de un trabajo práctico, o un deadline en el trabajo, ¿sí? Nada, son cosas que se pueden hacer. La idea es, de nuevo, que esta clase o este taller les sirva como una chispa para empezar a pensar estas cosas que hoy es una habilidad muy demandada en los trabajos. Saber cómo acortar los tiempos, cómo hacer los procesos más eficientes. Quizás en un post de LinkedIn no te digan, se busca a alguien que pueda hacer los procesos más eficientes. Pero si ustedes mañana van a trabajar y ven que algo tarda mucho, que se puede hacer automático, lo hacen automático, su jefe les va a decir, bueno, muchas gracias por haberlo hecho automático, ¿sí? Y se van a ahorrar tiempo que lo van a poder usar para otras tareas más importantes. Bueno, vamos a pasar con el segundo ejemplo, que va a ser el de descargar información desde un mail, ¿sí? Le voy a poner editar, así vemos el flujo, cómo está compuesto. De nuevo, este es bastante sencillito. Lo agrando así se ve bien. Y acá el disparador va a ser otro, no va a ser cuando se crea un archivo, sino cuando llega un email. Muchas veces en los trabajos les va a pasar que manden un reporte semanal, o mensual, o quincenal, o trimestral incluso, y tengan que hacer algo con lo que les manden. En este caso yo tomé el disparador cuando llega un email, dice B3, no sé si está el B2 por ahí a algún lado, o el B1, yo siempre uso los más nuevos. Entonces, por ejemplo, este que dice Get Attachment, que es como obtener el adjunto, que dice B2, no hay un B3. Entonces, bueno, uso el B2. Siempre uso el más nuevo porque es como que, ya que es una herramienta que van actualizando, bueno, mejor siempre usarlo más nuevo. Bien, acá vamos a tener parámetros. Obviamente que yo puse algunos de quién llega el mail. ¿Sí? No queremos un flujo que corra cada vez que llega un mail de todas las personas, sino cuando llega de una persona en específico. Por ejemplo, no sé, ustedes trabajan en la tesorería y Cobranzas todos los viernes les manda, bueno, estos son los clientes que pudimos cobrar esta semana o que no pudimos cobrar y que vamos a cobrar la semana que viene o algo así. Y ustedes esa información la van a usar para tomar decisiones de cómo manejar el dinero, ¿sí? Nada, voy tirando ideas como para que ustedes puedan pensar. Acá le vamos a poner incluir adjuntos, sí, porque lo que nos interesa es el adjunto. Y un filtro, además del filtro del nombre, el de facturas. En este caso, nada, el ejemplo lo hice con facturas. Puede ser cualquier filtro, ¿sí? De nuevo, si hacemos el de cobranzas, y bueno, el filtro quizás sea clientes cobrados o clientes no cobrados o clientes con promesa de pago, ¿sí? Ideas. Nosotros cuando agregamos esta acción de obtener adjunto, automáticamente nos pone este for each. Que for each quiere decir para cada uno, ¿sí? O sea, lo que hace es, bueno, para cada uno de los adjuntos va a hacer esta acción. Nada, lo hace de manera automática. O sea, si yo le pongo acá get attachment, armemos otro para que lo vean en vivo. Profe, Sí. una consulta. Yo, por ejemplo, en el trabajo,
cada una semana bajo bidones de agua, ¿no? En el trabajo me dejan. Sí, Puedo sacar foto a la boleta cada una semana, generar una carpeta y que, no sé, a fin de mes esa carpeta llena de boletas se manden a mi jefe, por ejemplo. claro, sí, Ah, ok. sí, sí. En ese caso, probablemente querrías un flujo de estos que digo que se mandan cada tanto tiempo. Entonces seguramente harías, bueno, el 30 de cada mes. No sé si se puede poner el último día de cada mes, creo que sí. em, que tome los archivos de esta carpeta y los mande en un mail que diga, bueno, boletas de este mes, tal, bidones de agua, por ejemplo, y los cargue todos y los mande. Ah, genial. Muchísimas gracias. No, de nada. Entonces ahí solo tenés que preocuparte por sacar la foto y guardarla en la carpeta. Y creo que también está la opción de borrar archivos de las carpetas. Entonces quizás también podría ser una carpeta medio temporal, ¿no? De nuevo, estoy como pensando en el aire. Después hay que ver bien cómo se configura, cómo se arma, todo, ¿no? Eh, pero sí, es un ejemplo de una cosa que podrías hacer. Bueno, entonces, si yo le pongo obtener adjuntos, get attachments, eh, acá en message ID, quiere decir, bueno, de qué mail. Fíjense que acá, cuando llega un nuevo mail, que era el disparador, nos muestra algunos contenidos dinámicos, pero hay un montón. En este caso tiene 34 contenidos que podemos mirar. Eh, Obviamente, si este nos pide el Message ID, vamos a buscar el que dice Message ID. Y acá nos pide Attachment ID, vamos a buscar de nuevo Attachment. Y lo podemos buscar acá arriba, no hace falta mirar la lista. Attachment ID. Fíjense que acá dice Attachments, Attachment ID. No sé muy bien por qué, de nuevo, son cosas como que decís, che, ¿por qué lo hicieron así? Pero bueno, abajo aclara bien que es el Attachment ID. Y fíjense que apenas le puse eso, me puso for each, ¿sí? Nada, para mostrarles que se pone automáticamente. Al for each le podemos cambiar el nombre, ¿sí? Si cliquean acá le pueden cambiar el nombre, de hecho a cada una de las acciones. Que en flujos más complejos es útil porque tener condición dentro de condición de condición de condición es mucho más confuso que si yo a la condición le pongo, no sé, si se llama tal cosa, si pasa esto, si pasa lo otro. No, un comentario. Bueno, en este caso vamos a obtener el adjunto y para cada uno de los adjuntos vamos a agarrarlo y crear un archivo en la carpeta tesorería. Acá pide otros parámetros que es file name y file content. En este caso es lo mismo. Vamos a ir al contenido dinámico, vamos a buscar cuál es el que nos piden y cargarlo. Si nos da un error, quizás lo pusimos mal y hay que buscar otro. En eso, de nuevo, YouTube, Copilot, Chat, ayudan un montón. Y este sería el flujo, ¿sí? Lo que va a hacer es que cuando me llegue un mail de mí mismo, en este caso, con el asunto facturas, va a agarrar esas facturas y las va a guardar en una carpeta. ¿Cuáles? Todas las que estén adjuntas. Fíjense que si van a About, no dice ninguna limitación, nada. No es que si yo mando 500 adjuntos, no sé cuánto es el máximo en un mail, pero supongamos se va a cortar. No, va a crear todos los archivos. Entonces yo voy a taller Automate, perdón, al mail. Vamos a escribir un mail a mí mismo y le vamos a poner facturas, estimados, de nuevo, súper genérico. Envío las facturas. Saludos. ¿Ok? Y le vamos a cargar algunos. Fíjense, es muy importante que sea adjuntar archivos y no copiar o cargar en OneDrive.
Eso es porque si le ponemos enviar link de OneDrive, vamos a estar creando un archivo, no enviando un adjunto. Y acá el disparador es enviar adjuntos. Vamos a revisar el flujo para que justamente estemos cumpliendo las condiciones. El filtro es facturas y viene de mí mismo. Acá el adjunto de facturas viene de mí mismo, perfecto. Lo enviamos. Ahí llegaron. Vamos a volver para atrás. Y acá, si le ponemos refresh, nos va a ir mostrando las más nuevas. Esta es de una prueba que hice ayer. A veces tarda un poquito en hacerse, en cargar. ¿Sí? No es que es súper automático, tipo llegó el mail y ya se disparó. Nada, eso son los tiempos de Microsoft. Así que tenemos que esperar un poquito. Shannon. ¿Me habrá faltado algo? ¿O solo está tardando en cargar? Puede ser cualquiera de las dos. Puede fallar. Es raro que tarde tanto. A ver, vamos a editar el flow, a ver si hay algo específico. Parámetros, ROM, facturas, folder. Ok, creo que es porque está guardado en la carpeta Taller Automate en vez de bandeja de entrada. Vamos a ver. Porque no veo que haya corrido. Así que debe ser por eso. Bueno, a ver, le vamos a especificar que va a llegar a esa carpeta. O que se va a mover esa carpeta en realidad. Porque hay una regla en el mail. Y les voy a mostrar, aprovecho, una función que tiene Automate. Que es la de testear, de probar. Fíjense que acá al lado de guardar está test. Que si nosotros lo abrimos y ponemos acá automáticamente con un disparador usado recientemente, fíjense que acá, esta es la prueba que hice ayer, fíjense que podemos, o sea, no hace falta que mandemos de nuevo un mail para probarlo, sino que podemos mandar el mail una vez y, che, no anduvo, bueno, a ver, le ponemos probar con el mismo mail que se recibió ayer. Tan, 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 tan. Ahí está. Y acá falló. Porque yo había borrado ese mail. ¿Sí? Fíjense que no está acá. Era uno de estos. Era este, de hecho. A ver, capaz que si lo restauro, funciona. Yo les prometo que funcionó anoche. Va, yo. Tan, tan, tan. Bueno, ahí está corriendo de nuevo. No, falla de nuevo. A ver. Vamos a hacer la prueba. Editándolo. Ya que estamos. Así ves cómo se hace a vivo. Y le vamos a poner. Sacamos esto de la carpeta y le vamos a poner otro filtro. Le vamos a poner filtro. No sé. Archivos de hoy. Archivos. Sencillito. Save. Lo guardamos.
Tan. Perfecto. Y ahora vamos a escribir de nuevo para Marco Morelo. Archivos. Estimados. Envío adjunto los archivos. Saludos. Vamos a revisar. Esto quedó como archivos. Acá también quedó como archivos. Enviar. Y ahora ahí llegó de nuevo. Vamos a ir acá a ver todas las runs o todas las veces que corrió. Esperemos un toque así corre de nuevo. Tan. Ahí está corriendo, ven. Hace 2 segundos. Está corriendo todavía. Acá dice que está corriendo, pero fíjense que ya dejó de subir el tiempo, así que se debe haber cortado. Tan. Y acá fíjense. Cuando llegó el mail, se cumplió OK. Y para cada uno de los adjuntos, ¿sí? En este caso yo había mandado 6, ¿sí? Facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para cada uno de esos lo obtuvo al adjunto, ¿sí? Fíjense que no falló en ninguno en este caso. Y creó el archivo. ¿A dónde? Acá en la carpeta que habíamos dicho de tesorería que había guardado, ¿sí? Tuvimos un pequeño problemita técnico, pero lo pudimos solucionar, ¿sí? Es importante saber que pasan estas cosas, que las cosas se rompen de un día para el otro, hay que solucionarlas lo más pronto posible. Pero bueno, puede fallar, no hay que perder la calma, siempre que hay que pensar de nuevo en cómo funciona el proceso, ver específicamente en qué punto se rompe. Acá se rompió porque yo en el mail le agregué una regla para que me mueva estos mails que digan facturas a la carpeta Taller Automate. Entonces cuando fue a correr el flujo, no lo encontró porque ya no estaba en la bandeja de entrada, ¿sí? Nada, pequeñas cositas que capaz no las van a solucionar tan rápido como esto, porque era muy sencillo solucionar. Pero bueno, que pueden ocurrir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, Marco, Decime. con respecto a los archivos que se puede trabajar. Si vos pones como desencadenante que sea por tiempo, por ejemplo, que todos los viernes haga una acción. Sí. Vos justo habías nombrado el sector de cobranzas. Por ejemplo, nosotros le podemos decir a Power Automate que revise el sistema de la empresa y envíe la cuenta corriente a cada cliente. Depende de qué sistema. ¿Qué sistema, por ejemplo? ¿Algo como SAP? Algo como SAP, sí. Y ahí habría que ver si Automate tiene los conectores. Por ejemplo, vamos a ver este. La verdad que no estoy seguro. Habría que verlo. Bueno, por lo que veo, justamente de SAP, como son de terceros, son como medio prohibitivos porque son los premium. Pero sí cosas como pensalo más dentro del ecosistema Microsoft, te diría. Esa es como la limitación que tiene. Entonces, cosas como el caso de entrar a un sistema como propietario, digamos, ¿no? O que requiera credenciales de la empresa y eso,
sí, ahí ya estás más limitado. Con la licencia Premium, sí podés conectar los flujos de la nube, estos recurrentes, por ejemplo, con los de escritorio. Y el de escritorio, como actúa más como simulando una persona, sí tiene un poco más de flexibilidad a qué puede entrar y qué no. Eh, pero, por ejemplo, nada, si vos, caso de cobranzas, desde SAP bajás un reporte, sí, bajarlo va a ser a mano porque tenés que entrar a SAP GUI, digamos. Pero ya después sí podés mover el archivo, mandarlo para acá, editar las tablas en un Excel. Pensarlo más en el ecosistema Microsoft, digamos. Ok, Esa es como la gracias. limitación. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo que tiene, está bueno también para revisar el de escritorio, ¿sí? Porque te permite interactuar con páginas web, por ejemplo. Ahí los flujos se corren con un botón, se hacen manualmente, a menos que, de nuevo, tengas la licencia que te permite correrlo recurrentemente o cuando pasa algo. Pero el de escritorio sí es como que, por ejemplo, puedes entrar a SAP, descargar informes, correr macros de Excel, ¿sí? Es como un poco más flexible porque simula ser una persona. La contra es que en muchas empresas no está permitido. No porque sea algo peligroso, digamos, sino porque nadie se tomó el tiempo de analizarlo y ver si se permitió o no. Entonces, como que por defecto no te van a dejar descargarlo. En cambio, automatizaciones, la gran mayoría de las empresas sí tiene convenios con Microsoft. Todos usan Outlook, Teams. Eh, entonces, como que el de la nube está más en un permitido que el de escritorio. Pero bueno, también sepan que esa herramienta existe y si ustedes trabajan, qué sé yo, en una pyme o para ustedes y tienen como un poquito más de acceso eh, a que les permitan usar este tipo de herramientas, de descargar programas en la compu y eso, está bueno saber que existe. Bueno, si no hay más dudas, cerramos la clase acá. Estuvimos un poquito más de una hora. Vimos un poco qué es Automate, qué puede hacer, qué no. Vimos un poco los disparadores, las distintas cosas. No lo mencioné, pero también puede crear archivos de Word, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un Excel que me mandan con datos, yo lo puedo de nuevo disparar a través de guardar una carpeta o de que llegue un mail y armar un informe en un Word y eso exportarlo a un PDF. ¿Sí? Piensen que ese tipo de trabajos o flujos puede hacer Automate. Vimos un par de ejemplos que estuvieron bastante sencillos y vimos cómo solucionar errores en vivo y con mucha gente mirándote. Eh, Así que nada, bueno, gracias a todos por las preguntas, gracias por participar y, y bueno, nos estamos viendo en la facu, en la mesita. Cualquier duda igual nos pueden escribir por el WhatsApp del Club de Datos, también el PPT y la grabación se las vamos a hacer llegar, así que cualquier cosa lo pueden ver de nuevo también. Antes de que se